Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy estamos aquí de nuevo visitando la parroquia de San Juan Bautista, uno de los lugares más emblemáticos en el centro de Coyoacán, incluso considerado monumento nacional. Entonces, bueno, es un lugar de gran importancia. ¿Por qué? Porque además de que tiene una gran importancia histórica, debido a que esta iglesia se construyó alrededor de 1530, 1560, después de la caída de Tenochtitlan, por mandatos de Cortés y de las encomiendas, se logró que esta iglesia se construyera sobre un calmecac. Sabemos que son las escuelas para nobles indígenas en la antigua Tenochtitlan, y bueno, a partir de esto se fue construyendo, se dice que por frailes dominicos, y se empezó a utilizar como un templo religioso, ¿no? Obviamente viniendo de Europa. Ahora, también es importante porque en este video estamos buscando analizar el arte barroco, ¿no? La arquitectura barroca, que es algo muy importante y que tenemos en este tipo de parroquias e iglesias. Para empezar, el barroco, como decimos, es un movimiento artístico, literario, de todo un poco en el sentido del arte y de la expresión humana, que empieza en Europa alrededor del finales del siglo XVI, en el centro y sur de Europa principalmente. Sabemos que sus principales características son romper con los esquemas clásicos del Renacimiento, a lo que se nota, por ejemplo, mucho en la pintura, donde hay colores mucho más vívidos que en el Renacimiento, y además vemos un contraste entre luz y sombra, que es algo novedoso para la época. También en el sentido de la arquitectura tenemos obras muy importantes, y además tenemos elementos característicos como columnas salomónicas, estípites, incluso en las iglesias los retablos adornados excesivamente, haciendo énfasis en lo religioso y en los detalles que podemos ver en ellos. Pero para analizarlo un poco más a profundidad, es importante también mencionar que hay partes de esta iglesia que no son arte barroco como tal, sino que es neobarroco, ¿no? Un movimiento post-barroco, en el que, por ejemplo, también tiene muchos elementos en esta iglesia. Ahora, la fachada, por ejemplo, es algo muy renacentista, ¿no? Incluso podemos ver que en la parte de la fachada dice que es la entrada a la puerta del cielo, ¿no? De los cielos. Y por último, también a lo que es muy renacentista va a ser toda esta parte, incluso los arcos que vemos por acá, pero adentro, en una pequeña capilla, vamos a tener sobre todo el arte barroco. ¿Por qué no vamos a analizarlo? Estudiamos un poco más y nos quedamos con algo del arte barroco. Vénganse para acá. Con lo primero que nos topamos es con esta iglesia tremenda, donde tiene ya como esta parte de la profundidad propia del barroco, pero como tal no todo es barroco, de hecho la mayoría no lo es. Este retablo, por ejemplo, a pesar de tener una especie de columnas salomónicas, no es barroco sino neobarroco. En general en esa época este tipo de retablos con madera no son comunes. Lo que sí es que cuando entramos a la capilla, en las profundidades de la iglesia podemos ver estos rasgos barrocos a primera vista, y es que el retablo tiene esta técnica para que se pueda percibir algo dorado, algo que asombre a la vista, y además el detalle es excesivo. Eso es propio del barroco, se enfatiza demasiado en el detalle, los trazos son precisos y resaltan esta dimensión superior de la religión, ¿no? Y como vemos cómo todo esto se hace presente en un pequeño espacio, pero que es imponente incluso a la vista, ¿no? Entonces esto va a ser algo muy característico del barroco, este exceso de detalle, la acumulación de los trazos, ¿no? Pero también algo muy importante es la pintura. Podemos ver que algo que es clásico, a diferencia del Renacimiento, son el contraste entre el claro y el oscuro. Por ejemplo, en esa pintura de Jesús vemos cómo los colores son vivos, pero también el contraste del rostro de Jesús iluminado contra el suelo que es oscuro. Igualmente en esta segunda pintura podemos apreciar cómo la parte de la luz influye a tal grado que el rostro parece iluminado, y eso también genera una mayor emoción en el receptor, como en este caso María, que no es válida por anatomía, sino que el reflejo de la luz de la divinidad se hace presente, e incluso las caras y el cuerpo parecen estar sumergidos en algo mucho más real que una pintura, algo que sobrepasa la pintura. Y de nuevo el barroco, incluso vemos ahí cómo todo esto destaca hasta en las velas, ¿no? Y también cómo es altísimo, se enaltece con todo ese tipo de detalles preciosos y con este, bueno, pues lujo de detalle. Y así terminamos después de un extenso recorrido por las partes más importantes de la parroquia de San Juan Bautista, sobre todo resaltando, como lo comentábamos en un inicio, las partes que poseen barroco, ¿no? Veíamos que los retablos, incluso de esa capilla, además de ser algo muy llamativo a la vista por su color dorado, por los adornos que se tiene como técnica del barroco para aparentar como este exceso de detalle, sobre todo en lo religioso, ¿no? Algo suntuoso, es algo muy característico del barroco, ¿no? También vemos en la parte de los laterales
laterales, vemos que en sí la iglesia como tal tiene sí un sentido de profundidad, algo muy característico del barroco, ¿no? Vimos que el barroco no busca solamente dejar la imagen estática, sino darle movimiento a través, por ejemplo, de los techos altos que dan como esta sensación de infinitud, y también algo que es muy característico, ¿no? Que podemos ver son las pinturas, ¿no? No se queda de lado, los contrastes que tiene, la expresión, el cómo llega al receptor de la imagen, de la obra de arte, quien está viendo esto y cómo impacta, ¿no? También importante decir que pues el barroco justamente busca eso, ¿no? No tener algo estático, sino algo móvil, con curvas, por ejemplo, en gran parte de la arquitectura, y bueno, con estos detalles que resaltan, ¿no? Se busca hacer del ordinario algo extraordinario, ¿no? De lo que se ve día a día, algo que resalte. Y, por ejemplo, también estamos aquí en esta fachada, en una especie de jardín aledaño a la parroquia, en donde como tal no vemos un arte barroco, sino también vemos una mezcla de arte neobarroco, incluso con elementos del Renacimiento, como las columnas, pero que, bueno, en sí creo que entendemos en conjunto que toda la iglesia requiere de cierta remodelación y de cierta, bueno, conservación a través de nuevos estilos para que pueda seguir siendo el día de hoy el gran monumento artístico que es, ¿no? Y que tenemos en México. Cabe mencionar que esta iglesia, como lo decíamos, ha empezado desde el siglo XVI, la conquista, ha pasado por incluso fenómenos naturales clásicos de México, como los terremotos, y bueno, eso requiere evidentemente gran cuidado y restauración en ese sentido. Y por último, también cabe mencionar que creo que nos quedamos con esto del barroco, ¿no? Que es algo que rompe la tendencia de sus pasados. Sí puede tener ciertas tendencias que se siguen, por ejemplo, con el arte gótico, esta parte del color en las pinturas, pero tiene algo muy característico y es toda esta parte suntuosa de resaltar, de no quedarse así, de salir de lo normal y buscar hacer esto, ¿no? Va a haber muchos arquitectos famosos, por ejemplo, Bernini va a ser uno de ellos, en Italia, también en España van a estar Luis de Góngora, por ejemplo, que además deja con una frase muy bonita que dice: hoy hacen amistad de nuevo, más por Baco que por Febo, Francisco de Quevedo y don Félix Lope de Vega. Así que bueno, creo que esto deja mucho para la reflexión, creo que también podemos aprender muchísimo del arte barroco y sobre todo viendo de cara qué es lo que es el arte barroco y aprendiendo algo de lo que es nuestro muy rico México.